Título: Más allá del deber, más allá del infierno, el origen de los colmillos más afilados de las Fuerzas Armadas Españolas. Tras la aclamada participación en operaciones internacionales en el Sahel, los medios de comunicación de todo el mundo analizaron la formidable eficacia de las Fuerzas Armadas Españolas. ¿Cuán letales eran sus unidades de operaciones especiales? ¿Y cuáles de ellas se habían ganado una reputación por su dureza y peligrosidad extremas para el enemigo? Según la confirmación de soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses, que habían participado en entrenamientos conjuntos y medido sus habilidades con ellos, las unidades de élite españolas son de una ferocidad y una calidad excepcionales a los ojos de las grandes potencias mundiales. En medio de la paz que se respira en suelo español, se encuentra la sombra de un grupo de hombres y mujeres que se someten voluntariamente a un entrenamiento más cruel que el propio infierno, a cambio de alcanzar capacidades sobrehumanas. Esta es la historia de máquinas de matar que respiran, una fuerza que el mundo observa con atención y que infunde pavor en sus enemigos al oír su nombre. Bienvenidos a las unidades de operaciones especiales de élite de España, reconocidas como las más duras de Europa. Comenzamos con el gigante del ejército de tierra, la punta de lanza que asaltó posiciones estratégicas clave en los conflictos más recientes. El Mando de Operaciones Especiales. Mando de Operaciones Especiales. Los Boinas Verdes de Rabasa. Conocidos como los Boinas Verdes, el MO es la principal y más importante fuerza de combate del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra Español. Considerada la vanguardia de las operaciones especiales, posee una de las capacidades más altas del país. Su apodo proviene de su cuartel general, Alférez Rojas Navarrete, situado en la zona de Rabasa, en Alicante, dando origen al nombre con el que se les conoce, los Guerreros de Rabasa. La unidad fue elevada desde los antiguos grupos de operaciones especiales a un mando unificado en la década de 1990 para hacer frente a las amenazas de la era posterior a la Guerra Fría y la guerra no convencional. La estructura del MOE es la de una brigada que controla y comanda a los grupos de operaciones especiales, sus unidades operativas principales. Entre ellos se encuentran el GOE Valencia III, una unidad de gran movilidad experta en infiltración terrestre y aérea, el GOE Tercio del Ampurdán IV, con capacidades similares, pero especializado en el combate en zonas boscosas y de montaña, y el GOE Maderal Oleaga 19, que no solo cumple misiones de operaciones especiales, sino que también tiene el honor de ser una unidad paracaidista, a menudo desempeñando un papel crucial en operaciones de asalto aéreo y misiones encubiertas. Brigada Almogávares BI de paracaidistas, la Fuerza de Despliegue Rápido, conocida por su acrónimo BRIPAC y apodada Los Tigres Blancos, esta es una de las unidades de combate de más alta capacidad del Ejército de Tierra. Aunque estructuralmente es una unidad de infantería paracaidista, sus capacidades son comparables a las de las Fuerzas Especiales en muchos aspectos. Su nombre completo es Brigada Almogávares BI de Paracaidistas. Su lema, que infunde respeto, es: solo se teme a Dios y a la patrulla enemiga. Una de sus características distintivas es ser una unidad de asalto aéreo, la más móvil del ejército. La creación de una fuerza de despliegue rápido en la década de 1980 respondió a la necesidad del ejército de contar con una unidad capaz de reaccionar de forma inmediata a las amenazas en las fronteras y en el extranjero. La BRIPAC fue, por tanto, reestructurada y entrenada para ser esa fuerza de movimiento rápido. Recibir la boina negra paracaidista es considerado uno de los más altos honores en el ejército español. Fuerza de Tarea 90, la élite antiterrorista. La Fuerza de Tarea 90, o Task Force 90 en su denominación inglesa, es la unidad de operaciones especiales de nivel 1 del Ejército de Tierra Español. Es considerada la unidad más secreta y con la más alta especialización en misiones de contraterrorismo internacional. Se fundó en 1981, en una época en que el terrorismo internacional y los secuestros aéreos
se extendían por todo el mundo. El ejército de tierra se dio cuenta de que sus unidades especiales existentes, aunque valientes y competentes, carecían de habilidades específicas para el rescate de rehenes en espacios confinados y el contraterrorismo urbano. Su modelo de entrenamiento y organización se inspiró en unidades de élite mundial, como el SAS británico, la Delta Force estadounidense y el GSG-9 alemán. La FT-90 no se despliega en combate convencional, solo se recurre a ella en las situaciones de crisis más extremas. Rescate de rehenes en edificios, vehículos y aeronaves. Contraterrorismo internacional. Gestionando amenazas de alta complejidad. Infiltración profunda. Recopilando inteligencia y eliminando objetivos de alto valor tras las líneas enemigas. Protección de personalidades. En zonas de alto riesgo, la selección para formar parte de la FT-90 es mucho más dura que la de las fuerzas especiales convencionales. Los candidatos ya deben haber superado los cursos de paracaidismo y supervivencia. La selección pone a prueba los límites físicos y mentales de forma brutal para filtrar solo a aquellos que no cometen errores ni por una fracción de segundo. Sus habilidades especializadas incluyen tirador de precisión, neutralización de objetivos a larga distancia sin dañar a los rehenes. Aperturas. Uso de explosivos para destruir puertas o paredes y facilitar el asalto. Jajo, salto en paracaídas desde gran altitud con apertura a baja o alta cota. Buceo de combate, operaciones submarinas. La FT-90 ha llevado a cabo numerosas operaciones secretas no reveladas. Sin embargo, un incidente clave que le granjeó fama mundial fue la crisis del metro de Atocha en 2005. Un grupo terrorista fuertemente armado tomó un tren en la estación de Atocha en Madrid, reteniendo a cientos de pasajeros como rehenes. En una operación conjunta con el GO de la Policía Nacional, la FT-90 se infiltró en los túneles del metro de madrugada. El resultado: la operación concluyó en cuestión de minutos. Todos los terroristas fueron neutralizados y todos los rehenes fueron liberados sanos y salvos. Fue una operación ejecutada a la perfección. La Legión Española, los guerreros demonio. El tercio Alejandro Farnesio, 4 grado de la Legión, conocido internacionalmente como la Legión Española, es una de las unidades de fuerzas especiales con mayor capacidad y ferocidad del Ejército de Tierra. A menudo se la confunde con otras unidades, pero la Legión es una fuerza de soldados profesionales de élite que forma parte de la Fuerza de Reacción Rápida. Su lema es Legionarios a luchar, legionarios a morir. Sus acuartelamientos se encuentran en Ronda. Su emblema distintivo es el de la unidad, y se han ganado apodos como los novios de la muerte o guerreros demonio debido a su entrenamiento brutal y su increíble fortaleza física. La Legión se especializa en operaciones de acción directa, asaltar, destruir, tomar y limpiar posiciones enemigas con velocidad y contundencia. La Legión es el músculo de las fuerzas de élite, compuesta por suboficiales y tropa profesional expertos en combate de infantería avanzado, asalto aéreo y operaciones de demolición. Todos los miembros de esta unidad deben superar el curso de operaciones especiales, conocido por ser uno de los más duros y agotadores del ejército. Con una duración de aproximadamente 10 semanas, el entrenamiento se divide en 4 fases. Fase de base. Acondicionamiento físico, tácticas de infantería, patrullaje. Fase de montaña. Combate en terreno difícil, escalada de paredes rocosas, emboscadas. Fase acuática. Infiltración por vía acuática, combate anfibio. Considerada la más brutal por el agotamiento y las condiciones ambientales. Fase urbana. Combate en espacios cerrados. Rescate de rehenes. Contraterrorismo. La regla de oro es que para permanecer en esta unidad hay que superar continuas pruebas físicas y mentales. No basta con graduarse, hay que mantenerse en plena forma en todo momento. Esta unidad está diseñada para ser la fuerza de asalto más rápida del Mando de Operaciones Especiales. Grupos de regulares, los fantasmas del estrecho, apodados los guerreros de la Chilaba,
Los regulares se crearon el 30 de junio de 1911 en Melilla. Su objetivo principal en aquel entonces era combatir en las campañas del norte de África. La idea era utilizar a personal local, conocedor del terreno y de la población, mejor que los soldados peninsulares. Su apodo Guerreros de la Chilaba proviene de su uniforme histórico, que incorpora elementos de la vestimenta local. Estructuralmente, los regulares no son voluntarios contratados, sino soldados profesionales del Ejército de Tierra. Dependen directamente de sus respectivas comandancias generales en Ceuta y Melilla. Un grupo de regulares se compone de varios tabores. Los regulares son considerados una infantería ligera especializada en patrullas de largo alcance y emboscadas. Sus misiones actuales incluyen vigilancia de fronteras, deteniendo la inmigración ilegal y el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, lucha contra la insurgencia, especialmente en misiones internacionales, donde son una fuerza clave para presionar a grupos insurgentes en zonas montañosas y desérticas. Inteligencia en profundidad. En áreas de difícil acceso para las unidades convencionales, los regulares son una fuerza que ha hecho grandes sacrificios por España. Aunque en el pasado pudieron tener una imagen fiera, hoy en día han mejorado enormemente sus programas de entrenamiento, participando en ejercicios conjuntos con fuerzas especiales para elevar sus capacidades de combate moderno. Su entrenamiento convierte a civiles en guerreros del desierto, centrándose en habilidades de supervivencia y combate de guerrilla. Sus pilares son la vida en el desierto, la orientación en terrenos difíciles y el combate asimétrico clave para defender las ciudades autónomas. Han demostrado su valía en innumerables campos de batalla, siendo la primera línea de defensa en las fronteras del sur de España. Fuerza de Guerra Naval Especial, los SEAL de la Armada. Si hablamos de la unidad, con el entrenamiento más brutal y legendario de España, esa es sin duda la FGNE, o formalmente conocida como la Fuerza de Guerra Naval Especial, perteneciente a la Armada. No es fácil convertirse en uno de ellos, ya que hay que superar pruebas que exprimen el cuerpo y la mente hasta el límite absoluto. Esta unidad se creó tras la fusión de la Unidad de Operaciones Especiales del Tercio de Armada y la Unidad Especial de Buceadores de Combate del Centro de Buceo de la Armada, recibiendo la influencia y el adiestramiento de los US Navy SEALs estadounidenses para llevar a cabo misiones especiales que los marineros convencionales no pueden realizar, especialmente en guerra no convencional, sabotaje y ataques desde el mar. El punto culminante es el curso de 7 meses, famoso por ser el más duro de las Fuerzas Armadas, especialmente durante la Semana Infernal. En la 11ª semana del curso, durante 5 días y 120 horas, los aspirantes apenas duermen o solo consiguen cabezadas de unos pocos minutos. Pruebas físicas: cargar con troncos, nadar largas distancias, remar en botes neumáticos entre islas y sumergirse en agua helada. Pruebas mentales. Los instructores utilizan todos los medios posibles para presionar a los aspirantes a que toquen la campana y abandonen, seleccionando solo a aquellos cuyo corazón es más fuerte que su cuerpo. Cada año, cientos de aspirantes lo intentan, pero solo unas pocas docenas consiguen finalmente el tridente de la FGNE. Aunque su nombre sugiere operaciones navales, el ámbito de actuación de la FGNE abarca tierra, mar y aire. Contraterrorismo marítimo, rescate de rehenes, operaciones de inteligencia, sabotaje submarino y mucho más. Tercio de Armada. Los Recon de la Infantería de Marina. El Batallón de Reconocimiento del Tercio de Armada no es solo el nombre de una unidad de combate, es un símbolo de una fuerza legendaria. Recon viene de reconnaissance, reconocimiento. Su función principal es ser los ojos y oídos de la Armada, infiltrándose en territorio enemigo con el máximo sigilo para recopilar información, designar objetivos o preparar una cabeza de playa antes de un desembarco anfibio a gran escala. Deben ser capaces de combatir en las 3 dimensiones: mar, tierra y aire. El curso de 13 semanas es infernal. El dicho de que entran como hombres y salen como acero no es una exageración.
El entrenamiento dura unos 3 meses, dividido en fases extremadamente duras. Fase inicial: destruir el yo anterior, fortalecer el cuerpo más allá de los límites humanos con carreras, carga de troncos, natación y ejercicios extenuantes. Fase de mar: el corazón del recón. Remar en botes neumáticos contra el viento y las olas durante días y noches, nadar largas distancias y sobrevivir en el mar. Fase de montaña: combate y supervivencia en la jungla, emboscadas, patrullas de reconocimiento y tácticas de infantería. El momento culminante es la semana de la muerte. 78 horas continuas, sin dormir, sin descansar, sin relajarse. Los instructores llevan al límite el cuerpo y la mente. Deben cargar con sus mochilas, sus fusiles y sus botes, entrando y saliendo del agua constantemente. Las alucinaciones por falta de sueño son comunes, pero deben mantener la concentración y ayudar a sus compañeros a sobrevivir. La regla es clara: si el cuerpo no puede más, la mente da las órdenes. Al superar el curso, reciben su insignia de reconocimiento, un símbolo con un profundo significado. El mar representa las operaciones navales, el ancla la pertenencia a la armada, y el fusil y el machete su capacidad de combate. Los Recon son la prueba de que el límite del ser humano está en la mente, no en el cuerpo. Grupo Especial de Operaciones. Los comandos de la Policía Nacional. El GEO no solo se dedica a detener a criminales, es la leyenda de un entrenamiento que exprime el potencial humano hasta el límite y de misiones en las que se juega la vida. El GEO es la unidad de élite de la Policía Nacional Española. La brutalidad de su entrenamiento comienza en la selección y en el curso, famoso por su dureza física y mental. La prueba del tronco, una imagen clásica pero dolorosamente real. Los aspirantes deben cargar pesados postes telefónicos en equipo, corriendo por carreteras o playas. No es un trote suave, sino carreras de larga distancia, de más de 10 kilómetros bajo un sol abrasador. La dureza reside en la unidad. Si uno flaquea, el resto debe soportar más peso. Es una forma de presionarles a querer más a sus compañeros que a sí mismos. La primera semana infernal, el cuerpo es llevado al límite, con ejercicio continuo, casi sin descanso ni sueño. Los instructores ejercen una presión psicológica constante para ver si, en el momento de máximo agotamiento y hambre, todavía pueden controlar sus nervios y usar sus armas con precisión. Tácticas de alto riesgo. El curso, inspirado en el SWAT estadounidense, simula escenarios que encogen el corazón. Un rehén con un cuchillo en el cuello. Un criminal escondido en un rincón oscuro. El agente debe decidir si disparar o no en una fracción de segundo. Un error en el entrenamiento significa un castigo físico extremo. Un error en la vida real significa la cárcel o la muerte. Su valentía se ha demostrado en las situaciones más críticas del país. El GEO ha sido la fuerza de choque en las zonas más peligrosas, desmantelando clanes de narcotraficantes y grupos de crimen organizado sin temor. Las detenciones de los terroristas más buscados o los criminales más notorios del país han sido ejecutadas por esta unidad con rapidez y precisión. La dureza del GEO no es salvajismo, sino una disciplina de hierro y una mente serena en medio del caos. Son entrenados para ser cazadores silenciosos y rápidos, y cuando llega el momento de actuar, deben ser tan decisivos y contundentes que el objetivo no tenga tiempo de reaccionar. Si los ves con su equipo de asalto completo, avanzando en formación hacia una zona de peligro, es la señal de que el tiempo de jugar se ha acabado. Conclusión. Los guardianes en la sombra. La historia de las Fuerzas Especiales Españolas no es solo una leyenda sobre dureza o una exhibición de poder militar. Es la garantía tangible de la seguridad nacional. La diversidad de estas unidades, desde los comandos navales de la FGNE, señores del mar, hasta los legionarios, maestros del combate terrestre, pasando por los especialistas del GEO, precisos como un relojero, refleja la preparación para hacer frente a cualquier tipo de amenaza. Detrás de los uniformes impecables y el armamento moderno,
Hay cicatrices y un inmenso sudor. El entrenamiento, calificado como infernal, no existe para crear demonios, sino para forjar a seres humanos capaces de superar los límites del miedo y del dolor, para que puedan erigirse como un muro humano que proteja a los que están detrás cuando llegue la peor de las situaciones. Al final, las fuerzas especiales no luchan por placer o por gloria personal. Luchan para que la bandera de España siga ondeando, para que los niños y los ancianos puedan dormir seguros, y para que la palabra soberanía siga siendo una realidad para el pueblo español. Un tributo a aquellos que se sacrifican en la sombra, a los héroes anónimos y a los valientes que nunca mueren, porque gracias a ellos tenemos un mañana.